Un saludo a todos los estudiantes de ingeniería. Dentro del tema de máquinas térmicas, estaremos estudiando hoy las relaciones isentrópicas en gases ideales o procesos isentrópicos para gases ideales. Entonces, hoy desarrollaremos una formulación que será de mucha utilidad para describir algunos procesos de compresión, de expansión en dispositivos de flujo estacionario, ya sea para motores de combustión interna o para ciclos de generación de potencia de gas y vapor. Entonces, el tema de procesos isentrópicos en gases ideales se deriva de que el cambio de la entropía en los procesos será igual a cero. Debemos recordar qué es el cambio de entropía para un gas ideal. Entonces, a partir de las relaciones termodinámicas para gases ideales, nosotros podemos expresar este cambio de entropía como S2 menos S1 y la podemos expresar en términos del C sub P o el término del C sub B para un análisis de volumen o para un análisis de presión constante. Entonces, en términos de C sub B, recordemos que el cambio de entropía en un proceso va a ser igual al C sub B logaritmo natural de T2 sobre T1 más la constante del gas por logaritmo natural de B2 sobre B1. Entonces aquí tenemos una ecuación. Esta ecuación nos calcula cuál es el cambio de entropía en un gas ideal, sea que conozcamos los dos estados de temperatura 1, temperatura 2, volumen específico 1 o volumen específico 2 o volumen total 1 y 2. Esta relación volumétrica y esta relación de temperatura. En términos de C sub P, el cambio de entropía se calcula como C sub P logaritmo natural de T2 sobre T1 menos R por logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces aquí tenemos una segunda expresión para calcular el delta de entropía de un proceso de compresión o expansión de un gas ideal. Ahora definamos los procesos ideales. Los procesos ideales de compresión y expansión, digamos que el cambio de entropía va a ser igual a cero. Es decir, estos son procesos de compresión y expansión isentrópicos, lo cual implica entonces que S1 debe ser igual a S2 y ya nosotros entonces podemos derivar las relaciones de las propiedades termodinámicas cuando estos procesos son isentrópicos. Simplemente igualamos la ecuación 1 a delta ds que es 0 e igualamos la ecuación 2 al delta ds que viene siendo 0 también para los procesos isentrópicos. Entonces vamos para la ecuación 1. Para la primera ecuación tendremos entonces que C sub B por logaritmo natural de T2 sobre T1 será igual a menos R logaritmo natural de B2 sobre B1. Entonces, esta misma expresión la podemos aplicar para la ecuación en términos de C sub P. Entonces, en términos de C sub P tenemos lo siguiente. C sub P por logaritmo natural de T2 sobre T1 va a ser igual a R logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces ya aquí tenemos
nuestras dos ecuaciones o nuestras dos ecuaciones de estado que se cumplen si el delta de S es igual a 0. Entonces estos son para procesos de compresión ideales. ¿Cuándo podemos considerar este delta de S igual a 0? Recordemos que el delta de S se genera. El delta de S es producto de dos cosas. Recordemos siempre, por definición, que el delta de S es la integral de Q sobre T más el S generado. Entonces, estas ecuaciones aquí, digamos que son válidas si esto es igual a 0. ¿Cuándo esto es igual a 0? Cuando en un proceso de compresión o expansión de gases ideales no hay transferencia de calor a través de las fronteras y tampoco hay una generación de entropía interna, es decir, un proceso de compresión o expansión en cuasi equilibrio. Entonces, digamos, cuando estas dos condiciones se cumplen, no hay transferencia de calor y el proceso es internamente reversible, entonces este delta S es igual a 0 y entonces podremos aplicar estas dos ecuaciones. Es la única forma de poder aplicar estas dos ecuaciones. Si de pronto tenemos un proceso de compresión y en ese proceso de compresión tenemos una transferencia de calor bastante significativa, ya estas relaciones no son válidas, porque en ese caso el delta de S no sería igual a 0. Entonces es muy importante tener en cuenta no solamente deducir las expresiones, sino saber cuándo utilizarlas y cuál es el sentido físico de ello. Digamos entonces que a partir de estas expresiones podemos tener lo siguiente. Entonces sigamos trabajando en la matemática de estas expresiones. Vamos a decir que esta es nuestra ecuación A y esta es nuestra ecuación B. Hagamos un tratamiento a la ecuación A. Vamos a despejar las relaciones de temperatura. Entonces, las relaciones de temperatura van a ser igual a las relaciones de volumen. Entonces, para despejar aquí tenemos esto que es logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1 va a ser igual a menos R sobre C sub B por logaritmo natural de B2 sobre B1. Entonces, por propiedad de los logaritmos, tendremos lo siguiente: logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1 va a ser igual a logaritmo natural de B2 sobre B1 elevado a la R sobre C sub B. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente elevado a la menos R sobre C sub B, es simplemente elevando este exponente aquí. Igualmente, por propiedad de los logaritmos, este signo negativo que es el menos, igual al menos logaritmo de B2 a B1 va a ser igual al logaritmo natural de B1 sobre B2 a la R sobre C sub B. Entonces, lo que estamos haciendo aquí simplemente es, estamos invirtiendo B2 sobre B1 a B1 sobre B2 e inmediatamente se elimina
ese negativo. Entonces nos queda esta expresión que si aplicamos el antilogaritmo, el exponencial en cada lado, vamos a tener lo siguiente: T2 sobre T1 va a ser igual a B1 sobre B2 a la R sobre C sub B. Vamos a tratar ahora este R sobre C sub B. Recordemos que el R, o la constante de los gases, va a ser igual a C sub P menos el C sub B. Es decir, este R es la diferencia entre el C sub P, calor específico, a presión constante, menos su calor específico a volumen constante. Y vamos a definir también una constante, la constante K, y esa constante K la definimos como C sub P sobre C sub B. Entonces tenemos aquí estas dos expresiones y vamos a reemplazarlas entonces aquí en la ecuación en términos de temperatura. Entonces en términos de temperatura tenemos T2 sobre T1 va a ser igual a B1 sobre B2 a la R, pero R es C sub P menos C sub B sobre C sub B. Si divido todo entre C sub B, voy a tener lo siguiente: T2 sobre T1 va a ser igual a B1 sobre B2 C sub P sobre C sub B menos 1. Y recordando que C sub P sobre C sub B va a ser igual a K. Por lo tanto, tenemos la expresión T2 sobre T1 va a ser igual a B1 sobre B2 a la K menos 1. Entonces aquí tendremos la expresión que nos relaciona la temperatura, los cambios de temperatura con respecto a los cambios de volumen específico o a los cambios de volumen total para un gas que tiene una constante K, donde esa constante K es la relación de los calores específicos a presión constante y a volumen constante, es decir, C sub P sobre C sub B. Entonces, esta expresión, recuerden que proviene de la relación isentrópica en A, en términos de C sub B. Si desarrollamos la misma metodología y derivamos una expresión de relaciones termodinámicas para la ecuación en B, vamos a obtener lo siguiente: vamos a obtener entonces que la presión 2 sobre la presión 1 vamos a obtener entonces que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 va a ser igual a P2 sobre P1
elevado a la K-1 sobre K. Entonces digamos aquí que tenemos una segunda expresión. Recuerden que para todo caso, ¿cierto?, esta expresión es solo válida, recordemos, si el delta ds es igual a 0. Es decir, funciona para compresión y expansión isentrópica. Vamos a copiar la otra ecuación para tenerlas. La otra ecuación es T2 sobre T1 va a ser igual a B1 sobre B2 a la K-1. Y manipulando también vamos a tener otra expresión. Ya tenemos una expresión que relaciona la temperatura con la presión, una expresión que relaciona la temperatura con los volúmenes. Ahora podemos tener una expresión que relacione las presiones con los volúmenes. Las presiones con los volúmenes, que básicamente es igualar este lado de esta expresión a este lado de la expresión, siendo que T1 y T2 sobre T1 igual a T2 sobre T1. Entonces tendríamos una tercera expresión. Entonces vamos a hacer la igualación. Aquí tendremos entonces P2 sobre P1 va a ser igual a B1 sobre B2 a la K. Entonces simplemente esta relación K vino de manipular el álgebra de los exponentes, igualando presión 2 sobre presión 1 a la K-1 sobre K, igualada a B1 sobre B2 a la K-1. Entonces tenemos como resultado esta expresión. Para todos los casos, recordemos que estas ecuaciones aplican si el delta ds es igual a 0. Recordando entonces que no hay transferencia de calor y además que los procesos son internamente reversibles. Es decir, que el S generado es igual a 0. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces podemos utilizar estas tres relaciones para describir los procesos, termodinámicos de un punto inicial a un punto final, conociendo una propiedad termodinámica que en este caso es única, es K. Recordemos entonces que K es la relación de C sub P sobre C sub B. En este caso, estas ecuaciones pueden tener un margen de error porque estamos asumiendo que esta K es una constante. Es una constante. Pero en la realidad, el C sub P varía con la temperatura, al igual que el C sub B varía con la temperatura. O sea que estas expresiones van a tener siempre un margen de error. Entonces, ese margen de error va a ser mucho mayor mientras más diferentes sean las temperaturas o las presiones que estamos manejando. Es decir, si la temperatura 1 difiere demasiado de la temperatura 2, es decir, estamos hablando que en temperatura 1 estamos hablando de
300 Kelvin y la temperatura 2 estamos hablando de 1500 Kelvin. Cuando esas diferencias son muy grandes, entonces esta expresión tiende a un error mucho mayor. No obstante, las expresiones son bastante útiles para unas aproximaciones. Entonces, en resumen, utilizar estas tres relaciones es cuando tenemos C sub B y C sub P promedios cuando el delta de S es igual a 0. Entonces, si el C sub B y el C sub P no varían mucho con la temperatura y además el delta de S es igual a 0, entonces podemos utilizar estas expresiones, estas relaciones termodinámicas para definir los estados termodinámicos. Ahora veamos qué pasa cuando C sub B depende de la temperatura o cuando C sub P depende de la temperatura. Cuando es así, entonces vamos a tener que utilizar un análisis exacto. Y los análisis exactos normalmente nos llevan a utilizar las tablas de propiedades termodinámicas Recordemos entonces lo siguiente. Vamos al origen, a la definición de S2 menos S1 para un gas, recordando que eso es igual a C sub B logaritmo natural de T2 sobre T1 menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces tenemos aquí esta expresión. Vamos a reescribir esta expresión, pero esta primera parte de C sub B logaritmo de T2 T1 vamos a integrarla, es decir, vamos a ver cuál era la expresión original. Entonces tenemos entonces que C2 menos S1 va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de C sub B por dt sobre T menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. Ya habíamos estudiado que esta expresión, la integral de esta expresión, nos da C sub B logaritmo natural de T2 T1. Ahora vamos a considerar que C sub B es una función de temperatura, es decir, C sub B está variando con la temperatura. Cuando C sub B está variando con la temperatura, ya no podemos hacer o sacar esta C sub B de la integral, entonces nos queda una integral distinta, porque tenemos una función de temperatura aquí y tenemos una función de temperatura acá. La reescribiremos rápidamente, S2 menos S1 igual a la integral entre 1 y 2 de C sub B de T de T sobre T menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces recordemos que ya C sub B logaritmo natural de T2 sobre T1 no es solución cuando C sub B depende de la temperatura. En este caso, esta integral entre 1 y 2 de C sub B de T sobre T son las entropías absolutas exactas medidas en la escala termodinámica. En ese caso, esa integral nos da S sub 2 absoluto. Recordemos que este es superíndice 0, quiere decir que el estado de referencia es el 0
absoluto. Es decir, 2 viene siendo medido desde el estado de referencia de 0 Kelvin. Entonces veamos, la solución de esta integral es la diferencia entre S2 del estado de referencia menos S1 desde su estado de referencia, donde esta expresión, o más bien donde estos valores están tabulados en las tablas termodinámicas. Entonces, en las tablas podemos encontrar las entropías absolutas con respecto a una temperatura. Tenemos S2 menos S1 y el resto de la expresión sí es igual porque aquí no tenemos E sub B menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces miren que tenemos esta expresión. Entonces esta expresión es la que tenemos que utilizar para calcular los cambios de entropía para procesos en donde el C sub B o el C sub P varían significativamente con la temperatura. Si no varía, podemos utilizar las expresiones anteriores. Ahora digamos que estamos en un proceso isentrópico. Nuevamente hacemos el análisis isentrópico. Vamos a decir entonces que S2 va a ser igual a S1. Eso implica que el delta de S va a ser igual a 0 y lo reemplazamos en esta expresión. Entonces vamos a tener lo siguiente, que S2 0 menos S1 0 va a ser igual a R logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces tenemos aquí que esta expresión es válida para el delta de S igual a 0, es decir, para un proceso de compresión o expansión isentrópica y que además los calores específicos son variables de la temperatura. Entonces debemos distinguir entre esta expresión y las expresiones anteriores. Recuerden las expresiones anteriores, estas tres expresiones anteriores, se asume que C sub B y C sub P son promedios, son constantes, tienen un error, pero son muy útiles. Y en esta expresión que acabamos de deducir, se usa cuando el C sub P y C sub B varían con la temperatura. Entonces aquí C sub P o C sub B en general son función de la temperatura. Entonces la podemos utilizar. Normalmente se utiliza cuando los rangos de temperatura son muy discrepan mucho. Estamos hablando de una temperatura de 300 y otra temperatura de 1600 Kelvin. Entonces cuando es así es más preciso utilizar las tablas termodinámicas y encontrar S2 sub 0 y S1 sub 0 para definir una presión. Entonces vamos a utilizar un parámetro muy utilitario que es el parámetro de la presión relativa. Vamos a utilizar el parámetro de la presión relativa. Vamos a seguir desarrollando esta expresión y vamos a despejar la relación de P2 sobre P1. Tenemos aquí entonces logaritmo natural de P2 sobre P1 va a ser igual a S2 sub 0 menos S1 sub 0 dividido el R del gas. Entonces, para despejar el logaritmo, simplemente nos queda esto P2 sobre P1
va a ser igual a Euler o exponencial de S2 sub 0 menos S1 sub 0 sobre R por propiedad de las exponenciales. Esto es igual a P2 sobre P1 va a ser igual a la exponencial sobre la exponencial de S1 respecto a un punto de referencia sobre R, donde a esta expresión de aquí le vamos a llamar la presión relativa. Esta expresión de aquí es la presión relativa a 1 y esta expresión de aquí es la presión relativa a 2. Entonces vamos a tener al final la expresión que la presión 2 sobre la presión 1 va a ser igual a presión relativa 2 sobre la presión relativa 1. Recordando que esta relación de presión 2 sobre presión 1, el delta de S es igual a 0. Recordemos siempre que estas expresiones son para procesos de compresión o expansión isentrópica. Entonces, en resumen, tenemos dos formas de nosotros relacionar las propiedades termodinámicas. Una es a través de estas relaciones y la otra es a través de las presiones reducidas. Podemos también desarrollar esta expresión. Esta expresión también la podemos desarrollar no en términos de C sub B, sino en términos de C sub P. Entonces, si la desarrollamos ya en términos del C sub P, vamos a tener una relación de volúmenes. En este caso vamos a tener que volumen 2 sobre volumen 1 va a ser igual volumen relativo 2 sobre volumen relativo 1, donde B2 sobre B1 se dio en un delta de S igual a 0. Entonces, estas dos expresiones se utilizan con las tablas termodinámicas, mientras que las presiones anteriores no necesitan tablas termodinámicas, simplemente necesitamos conocer los estados iniciales y finales. Para utilizar las relaciones termodinámicas de presión y temperatura en procesos de compresión y expansión isentrópicos, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos entonces un compresor que inicialmente se encuentra a una presión de 100 kilopascales y una temperatura 1 de 300 Kelvin. Si el sistema lo comprimimos con una relación de compresión de 10, digamos relación de compresión de 10, determinar la temperatura final de compresión si el proceso es isentrópico. Entonces vamos a utilizar primero la ecuación isentrópica para C sub B constante, y luego vamos a utilizar las tablas termodinámicas para calcular la temperatura 2 con S sub B variable. Entonces veamos.
Primero definimos la relación de compresión. La relación de compresión se define como el volumen máximo sobre el volumen mínimo. Entonces estamos diciendo aquí que volumen mínimo va a ser igual al volumen máximo sobre la relación de compresión. Como estamos comprimiendo, el volumen mínimo es igual a V2. Y V1 será entonces el volumen máximo. Por lo tanto, V2 será 1 sobre 10 por V mínimo, por V1. Veamos entonces qué relación nos relaciona volumen y temperatura. Tenemos entonces que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 será igual a volumen 1 sobre volumen 2 a la K menos 1. Recordemos que K es igual a la relación de C sub P sobre C sub B. En este caso vamos a trabajar K como 1.4, digamos. Entonces en este caso vamos a tener que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Entonces tenemos que volumen 1 sobre volumen 2 volumen 1 sobre volumen 2 va a ser igual a 10 elevado a la 1.4 menos 1. Tendremos entonces, haciendo los cálculos, que la temperatura 2 va a ser igual a 753.6 Kelvin. Entonces ya tenemos cuánto es la temperatura 2 si la relación de compresión es 10, utilizando el análisis aproximado. Ahora vamos a hacer el análisis real, es decir, con C sub P variable. En este caso, C sub P variable, vamos a tener entonces las relaciones reducidas. Las relaciones reducidas. Entonces tenemos que V1 sobre V2 va a ser igual al volumen relativo 1 sobre el volumen relativo 2.
Entonces, utilizamos las tablas termodinámicas y encontramos cuánto es el volumen relativo 1. Entonces, vamos a la tabla A17 para nuestro texto Sanger, y en la tabla A17 vamos a encontrar a temperatura igual 300 Kelvin, encontramos que el volumen relativo 1 va a ser igual a 621.2. Recuerden, este valor es adimensional porque es el exponente, el exponencial de la entropía sub cero sobre la constante de gas. Entonces ya tenemos aquí el volumen reducido 1. Entonces podemos calcular el volumen reducido 2. Sabemos entonces que el volumen relativo 2 va a ser igual, despegamos de aquí el volumen relativo 2, va a ser igual a volumen 2 sobre volumen 1 multiplicado por volumen relativo 1. Tenemos entonces que el volumen relativo 2 va a ser igual B2 sobre B1. B2 sobre B1 es 1 sobre 10 multiplicado por BR1, que es 621.2. Entonces tenemos que BR2 va a ser igual a 62.12. Ahora entramos en la tabla A17 con el valor de BR2. Entramos en la tabla, buscamos a 62.12. 62.12, vamos a tener entonces que la temperatura corresponde en la tabla A17 con BR igual 62.12, tenemos que la temperatura va a ser igual a 731 Kelvin, pues aproximadamente. Entonces vamos a tener que la temperatura va a ser igual a 731 Kelvin para un volumen reducido 2 de 62.12. Entonces, señores, aquí hemos calculado las dos respuestas. Tenemos la temperatura 2 de 753.6 Kelvin y tenemos la temperatura 2 de 731 Kelvin. La primera calculamos con un valor de C promedio y la segunda la calculamos con un valor de C dependiendo de la temperatura, es decir que esta segunda respuesta es la real y tenemos aquí una diferencia
una diferencia que es el error. Entonces la base para el error viene siendo 731 Kelvin. Y aquí tenemos entonces una desviación. Vamos a tener una desviación, sin embargo, es una temperatura aproximada a la real. Entonces, en resumen de la lección de hoy, ya tenemos las relaciones para los procesos de compresión y expansión de gases ideales isentrópicas. Entonces vamos a tener dos enfoques. Uno, cuando consideramos los calores específicos promedios. Y segundo, cuando queremos hacer un análisis más exacto y utilizamos los calores específicos variables. Para los calores específicos promedios tenemos entonces estas relaciones termodinámicas de temperatura, presión, temperatura, volumen y presión, volumen. Podemos utilizar estas expresiones si consideramos que nuestro C sub B es un C sub B promedio. Si queremos entonces un análisis exacto, tendremos que utilizar las tablas termodinámicas. Y en las tablas termodinámicas tendremos que utilizar o los volúmenes relativos o las presiones relativas de acuerdo al enunciado del problema que tengamos.